ser portadora de la palabra en esta hora. También le quiero dar gracias a nuestro pastor que me ha dado la confianza de predicar. Sabemos que es un privilegio grande y no es fácil predicar la palabra, pero cuando Dios habla hay que obedecer. Entonces así vamos rápidamente a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 3. Cuando lo tengan, digan amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el día que temo, yo en ti confío. Gloria a Dios, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que sea usted hablando a través de mi boca, Padre amado. Que sea usted, Padre amado, dando este mensaje, Padre. Yo te pido, Padre, que desvíe toda distracción entre tu pueblo, que puedan estar atentos, Señor Jesús, al mensaje de esta hora, Señor. Úsame como tú sabes hacerlo, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre amado, por este privilegio, Padre. Amén y amén. David dice, en el día que temo, yo en ti confío. Sabemos que David era un hombre de mucha experiencia. Él había pasado muchos momentos buenos, como también muchos momentos malos. En este momento David temía porque él se estaba escapando de Saúl y estaba alrededor de los filisteos. Y él temía, como a todos nosotros, ¿verdad? Que nos llega el temor a nuestras vidas. Pero lo que me llama la atención, que David dice, aunque yo esté en una situación difícil, yo voy a confiar en Dios. O sea, en otras palabras, David decía, sé que he pasado momentos de tristeza, de aflicción, de desánimo, pero Jehová siempre me ha ayudado. Y en esta situación yo voy a confiar en Dios nuevamente. Y yo me preguntaba, ¿por qué David confiaba tanto en el Señor? En una situación tan difícil, a veces somos rápidos para olvidarnos de Dios en los momentos difíciles. Es bonito alabar a Dios y darle gloria a Dios cuando estamos en momentos buenos. Pero lamentablemente cuando estamos pasando momentos difíciles, rápido nos olvidamos de Dios. Y antes de predicar esta palabra me ha hablado a mi vida. Porque a veces aún con los estudios, a veces aún en los afanes de la vida nos olvidamos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y si vamos al Salmo 23, del 1 al 4, podemos ver por qué David confiaba tanto en Dios. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David se compara, mi amado hermano, se compara cuando él era pastor de ovejas. David sabía lo que era velar por sus ovejas, cuidar por sus ovejas. Él sabía que cuando esas ovejas necesitaban algo, ahí estaba David. Cuando necesitaban alimento, ahí estaba David. Cuando estaban a lo mejor en un tiempo de miedo que se le acercaba un animal, ellas temían, pero ahí estaba David. Lo podemos ver en 1 Samuel 17, versículos 34 al 36 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo librara de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. David estaba dispuesto, mi amado hermano, dar su vida si era posible por sus ovejas. Y asimismo David sabía que como él cuidaba sus ovejas, el Señor cuida de cada uno de nosotros. Él sabía que Dios nunca lo iba a dejar solo. Pasara lo que pasara, Dios siempre iba a estar con él. Él sabía, por eso él decía, en el día que temo, yo en ti confío. Él sabía si él ponía su confianza en el Señor iba, si él ponía su temor en las manos del Señor, el Señor lo iba a convertir en confianza. Gloria a Dios, aleluya. Y el león que atacaba a las ovejas de vez en cuando también nos ataca a nosotros. El león representaba a Satanás. Pero los que dependen de Dios, mi amado hermano, no dije el tema es que tu dependencia sea Dios. Pero los que dependen de Dios siempre van a estar confiados que en el momento difícil Dios lo va a librar de cualquier situación. Pero tenemos que depender de la oración, tenemos que estar atentos en todo momento. Como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros hoy más que nunca debemos de estar atentos y depender de la oración, porque como dice, Satanás está buscando un descuido de nosotros, está buscando el momento que estemos solos para ponernos dardos en la mente, que estamos solos, que no podemos salir del problema, que no hay salida. Pero dice Salmos 91:3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Satanás es tipo del cazador, que va a la selva, pone una trampa y se esconde y espera que la presa caiga. Pero el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos, porque el 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando nosotros dependemos de Dios, mis amados hermanos, el Señor nos muestra esas trampas y también nos cubre con sus plumas. Gloria a Dios, aleluya. Él nos cubre de modo que Satanás queda avergonzado, mi amado hermano, se queda esperando. Pero el Señor nos hace invisibles y nunca vamos a caer en esa trampa porque nosotros dependemos de Dios. Solamente cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el Señor siempre nos va a cuidar. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el hombre, nosotros siempre vamos a fracasar. Todos los planes que nosotros queremos hacer siempre se van a destruir porque no están en manos de Dios. Por eso, como David, tenemos que siempre poner nuestra confianza en el Señor, depender de Él en todo. Dice Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y Salmo 121:3 dice, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor jamás va a permitir que algo malo nos pase, porque Él está atento de sus hijos en todo momento. Así mismo como David estaba atento en todo momento de sus ovejas, el Señor siempre está velando cada paso de sus hijos. Aunque nosotros, mi amado hermano, nos olvidemos de Dios, Él nunca se olvida de nosotros. Aunque nosotros a veces en el momento difícil no dependemos de Dios, Dios está ahí esperándonos. Y quiero hablar 4 puntos en esta hora. Cuando uno depende de Dios, confiamos plenamente en Él. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Aquí vemos 2 personajes diferentes. El impío, que es tipo de la persona que no depende de Dios,
y el justo que depende de Dios. El impío vas a ver que siempre va a andar con miedo, pero el que depende de Dios nunca va a andar con miedo, mi amado hermano, porque sabe que Dios siempre va a estar ahí. Por eso Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso en el momento difícil hay que meditar en la palabra de Dios, para no olvidarnos que hay una promesa en la Biblia, para no olvidarnos, mi amado hermano, que el Señor nunca nos va a desamparar. Salmos 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hay mucha gente que no pone su confianza en Dios sino otras cosas, y ahí es cuando los planes de ellos salen mal. Pero la palabra dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, porque Jehová es siempre fiel. Punto número 2. El que depende de Dios le clama en su momento difícil. Vamos a ir a Éxodos 15, versículos 22 y 25. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Otra vez vemos 2 personajes diferentes. Vemos el personaje que no depende de Dios, que cuando le llega el problema murmura, le dice: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué esta enfermedad a mí? Señor, yo no me merezco esto. Pero vemos al hombre que depende de Dios, que va a clamarle a Dios en el problema. Y cuando uno le clama a Dios en el problema, como Moisés, dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Rápido Dios te va a mostrar la solución de tu problema. Solo hay que clamarle a Él. Gloria a Dios. Y debemos de ser más como Moisés, porque a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y en el problema no hayamos qué hacer. A veces nosotros hacemos el problema más grande que Dios. Cuando Dios ha prometido en toda la palabra, en toda la Biblia, ha prometido estar con nosotros siempre. Solamente hay que clamarle en el momento difícil. No podemos depender de lo que estamos mirando, porque muchas veces el problema nos ciega. Así como el problema le cegó a Jesse. Él veía que ellos estaban solos y le cegó. Y dice que Eliseo oró para que se le abriese los ojos. Gloria a Dios. Y entonces Eliseo ahí se dio cuenta que andaba más con ellos que con nosotros. No podemos permitir que el problema ciegue nuestro entendimiento. Tenemos que confiar de Dios en todo tiempo, no importando cuán difícil se vea la solución. El problema, siempre va a haber una solución. Punto número 3. El que depende de Dios no se detiene por nada ni por nadie. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sabemos que cuando nosotros dependemos de Dios, el Señor
el Señor cumple su propósito en nosotros. No importa cuán difícil sea este camino, el Señor siempre al final va a mostrarte que Él siempre ha tenido un propósito contigo. Por eso David se expresa de esta manera y dice en el Salmo 118, 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. A veces en el problema nosotros sentimos morirnos, no hallamos salida, humanamente, ¿verdad? No hallamos salida. Pero David decía, no moriré. A lo mejor David estaba pasando un momento donde él sentía morirse, pero la declaración que él usó con fe, pudo ver que él no iba a morir y también iba a contar las maravillas de Dios. Iba a contar cómo Dios lo libró de tantas veces que él sintió morirse. Él iba a contar las maravillas de Dios. Y así mismo nos pasa a nosotros. A veces yo me río y digo, a veces yo soy una persona que me desespero mucho. Y esta palabra me hablaba a mi vida porque soy una persona de que me desespero mucho en el problema. Entonces, a veces cuando paso una dificultad y ya salgo del problema, me río y yo digo, a veces yo por puro gusto, me sofoco. Entonces hay que aprender a confiar en Dios. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor le recuerda a Josué y le dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor le dice eso al final porque él sabía que Josué iba a pasar momentos difíciles. Y el Señor por eso le recuerda al final y le dice, estaré contigo. Porque en el ministerio a veces se va a levantar hasta un hermano de la iglesia. A veces se levanta un familiar que te hace la vida imposible. Pero dice el Señor, yo estaré contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios siempre va a estar para defendernos contra todo y todos. Por eso tenemos que depender de Dios. Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, de los que dependen de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ya escucharon, verá que ninguna arma forjada, dice, contra ti prosperará, nadie. Gloria a Dios. Y el último punto, los que dependen de Dios son dirigidos por Él. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que son guiados por Dios hacen la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios nos pide a través de su palabra, siempre hacer su voluntad. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, siempre Dios va a estar con nosotros. Dice que no nos va a dejar. Y el hombre que confía en y depende de Dios hallará gracia delante de Él. Porque el depender de Dios es honrar a quien nos creó. Y el último texto dice, Salmos 94:18. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Por nuestras propias fuerzas, mis amados hermanos, siempre vemos lo negativo. Siempre vemos lo negativo, nunca vamos a ver una salida. Pero cuando nosotros en medio del problema clamamos a Dios y confiamos en Dios y sabemos y reconocemos que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder,
el Señor siempre va a extender su mano de misericordia y nos va a ayudar y nos va a sacar de lo más profundo. Y ya terminé con el mensaje, pero quisiera contar un testimonio. Siempre cuando me toca predicar, Bienaventurados los que